Dame tus ojos, quiero ver. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más. Hoy damos inicio a la lección 5 de este estudio de verdades fundamentales y el tema de hoy es justamente la verdadera vida, ¿no? El nuevo nacimiento. Permíteme orar antes de empezar, por favor. Padre bueno, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Permítenos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe al conocimiento de toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unas semanas hablamos, ¿verdad?, de la muerte como consecuencia del pecado del hombre, ese pecado que es inherente a la vida de nuestra como seres humanos, y en consecuencia, estas muertes, hablamos de que habían tres tipos de muerte, ¿verdad? La muerte física, la que recae sobre todo ser humano, la muerte espiritual, ¿no? Producto de ese quebrantamiento de los preceptos, de los principios de Dios en nuestra vida, de forma tal que no tenemos comunión con Dios, porque justamente el pecado nos divide de Dios, un Dios santo. Esa interrupción en la comunicación entre el hombre, nosotros pecadores, y delante de Dios, producto de nuestro pecado, hace que estemos divididos. Eso se conoce como una muerte espiritual, ¿no? Donde no hay una comunión con Dios, producto de nuestra condición personal. Ahora bien, consecuencia de esa muerte espiritual, cuando nosotros fallecemos, hay un destino eterno que espera a todo hombre, pero tiene dos vertientes, recordarás. En este caso, el que está muerto espiritualmente, que nunca restableció su comunión con Dios, tiene una muerte eterna, es decir, estará separado por toda eternidad de Dios, nunca se reconcilió con Dios. Frente a este escenario tenemos el otro, aquel que habla de una vida, ya no de muerte, esa vida física que inicia en un momento determinado, día, hora, año, y entonces estamos aquí. Sin embargo, habla también la Escritura de otro tipo de vida, una vida espiritual. Una vida espiritual que se da en un momento de nuestra vida física, producto de nuestra fe en la obra de salvación de Cristo Jesús en favor nuestro. Es decir, para nosotros alcanzar esta vida, tenemos que creer por fe. Y es entonces que cuando uno cree por fe, tiene esa vida por fe también, y consecuentemente esta vida espiritual, ya no muerte espiritual, porque hemos restablecido nuestra comunión con Dios, trae una consecuencia posterior a nuestra muerte física. ¿Cuál es? Hay una vida eterna. Y es por eso que cuando uno entonces restableció su comunión en vida con el Señor, tiene la expectación, la expectativa, la promesa de Dios de que tendremos una vida eterna, sí, pero con Dios, al lado de Él por la eternidad, adorándole. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es esto de la vida nueva? ¿Qué es esto del nuevo nacimiento? Pues bueno, para tener esta vida nueva, para tener este consecuente y posterior vida eterna, el hombre tiene que tomar una decisión en un momento de su vida. Y es por eso que hay que hablar hoy del nuevo nacimiento. ¿Cómo se accede a esa vida nueva? Juan, el evangelista, que es el amado de Jesús, en el capítulo 3 de su evangelio va a decir lo siguiente. Juan 3, versos 3 al 8, por favor. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, aquí está el punto, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí vamos a ver básicamente dos
situaciones que nos plantea el evangelista Juan, que habla justamente de un nuevo nacimiento que no es de carne, es decir, no es ni carne ni sangre, no es el día que tú y yo nacimos y por el cual después, años del Señor, celebramos cumpleaños, sino habla de un nacimiento espiritual. ¿Cómo es posible? Le dice Nicodemo, este hombre que está conversando con Jesús, ¿cómo es posible que un hombre, siendo ya viejo, pueda entrar al vientre de su madre? Y Jesús le dice, no te equivoques, no estoy hablando, le dice, del nacimiento físico, estoy hablando del nacimiento espiritual. Lo que es nacido de carne, carne es. A eso no se refiere Jesús, sino más bien lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y entonces hay algunos conceptos básicos que tenemos que comprender hoy sobre esta vida nueva del cual nos habla el Señor, porque implica un nuevo nacimiento. ¿Qué cosa no es la vida nueva? No es un proceso, no es algo al cual vamos a llegar luego de haber cumplido ciertas metas previas y como consecuencia, como colofón, accedemos a esta vida. No es algo que implique solamente un cambio de actitud y reparar el daño que yo hubiera ocasionado. Eso es arrepentimiento. ¿Te acuerdas de la clase pasada? Sí, pero el arrepentimiento no es suficiente. Es solamente, diríamos, una etapa en la cual yo debo verme y actuar y reconocer mis faltas. Pero eso tampoco todavía implica un nuevo nacimiento. Una vida nueva no se hereda, ¿no? Una vida nueva no se logra por cumplir un rito. ¿Qué es un nuevo nacimiento? Es la operación sobrenatural que hace Dios en la vida del hombre y mujer me refiero, cuando esta persona deposita su fe en la obra salvadora de Jesús en la cruz del Calvario, dando allí Él su vida en lugar tuyo y mío, como nuestro sustituto perfecto. Hablando del tema de la sustitución. Por tu pecado y por el mío debíamos morir. Y Él tomó nuestro lugar y Él pagó por las consecuencias de tus pecados y los míos. Cuando una persona cree eso, esa obra de redención efectuada por Jesús en la cruz, entonces está haciendo una decisión de fe. Y cuando se habla de un nuevo nacimiento, es un momento puntual en la vida del hombre. Cuando hace esta decisión, creo en Jesús como mi Señor y Salvador, entonces allí se da en ese momento el nuevo nacimiento, donde es el Señor, donde gesta un nuevo corazón y una nueva naturaleza en nuestra vida. Permíteme llevarte al libro de Ezequiel, capítulo 11, versos 19 y 20. Dice la palabra, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Nacer de nuevo implica justamente eso. Es Dios obrando en tu vida y en mi vida de forma consecuente con esta decisión de fe que hemos hecho. Entonces Él pone en nosotros un nuevo ¿qué? Corazón. Viene su Espíritu Santo y mora en nuestras vidas. Comienza a darse una serie de situaciones de manera conjunta, de forma tal que nuestra vida cambia. Ya no somos dominados por nuestra vieja naturaleza que nos lleva al pecado, sino viene a nuestras vidas una nueva naturaleza. Vamos a vivir con dos naturalezas, la vida antigua y esta nueva naturaleza. Y es por eso que hay que tener presente eso. La vida del hombre va a cambiar el día que nace del Espíritu, que tiene este nuevo nacimiento espiritual, no de carne. Y es por eso que cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas producto de este nuevo nacimiento, dice la palabra en la carta a los Corintios, 2 Corintios 5, 17, dice, y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando Cristo viene a la vida del hombre, marca un hito en su historia, un antes y un después.
Cristo es el que hace la diferencia en la vida de todo ser humano. Y entonces, desde que viene Cristo a la vida de un hombre, esa vida es transformada de ahí en adelante, porque es Cristo interviniendo en esa persona de manera particular, es su Espíritu Santo morando ya en su vida. Y eso no era antes de aceptarle a Él como Salvador personal, como Señor de su vida. Y eso tenemos que tener presente también hoy. Vamos a tener, producto de este nuevo nacimiento, vida eterna. Primera de Juan, al final de tu Biblia, Primera de Juan capítulo 5, verso 12 dice, el que tiene al Hijo, habla de Jesús, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Está hablando de la vida eterna. ¿Cuál es la condición para acceder a esta vida eterna? ¿Cuál es? Es tener al Hijo, es tener a Cristo Jesús en nuestras vidas. Y solamente puede morar en nuestras vidas si hemos nacido de nuevo. Esa es la condición. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a morar en nuestras vidas, vamos a constituirnos, no porque nosotros hayamos hecho, sino solo por la gracia de Dios, en hijos de Dios. Juan, otra vez, Progreso Evangelio, dice lo siguiente, Juan 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, no todos los hombres son hijos de Dios, sino solamente a los que le recibieron. Dice un versículo anterior, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron. Entonces hay una diferencia, ¿te das cuenta? No es que a todos vino por todos, pero no todos le recibieron, y solo a los que le recibieron les dio la facultad de ser llamados como hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Aquel que le recibe en su vida, reconociendo la obra de salvación en su favor. El que no le recibe, ok, es su decisión, pero no es hijo de Dios. Consecuentemente, esa vida física será solamente hasta allí, porque está en muerte espiritual y en una expectante muerte eterna. Porque esa muerte eterna no va a cambiar si no hay un cambio en la vida de ese hombre. Y es por eso que aquí vemos que solamente aquel que le recibe es hijo de Dios. Y allí somos entonces familia, hermanos y una iglesia, la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo es que es esta vida nueva operando en la vida de cada creyente cuando hemos hecho una decisión? Te contaré algo. Yo hice esta decisión, esta profesión de fe, esta decisión personal diciéndole, Señor, te acepto en mi vida como mi Salvador personal, el Señor de mi vida. Hace muchos años, yo recuerdo, era un sábado por la tarde, un 9 de agosto de 1981. Nunca me voy a olvidar de esta fecha, porque cambió mi vida el Señor. Y es por eso que tal vez tengas tú también que darte cuenta si en un momento de tu vida tú también has aceptado por fe la obra de redención de Jesús en tu favor. Necesitamos tener presente esto. ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de que tenemos una nueva vida en Cristo? Bueno, básicamente, el Evangelio de Juan también, capítulo 14, versos 26 y 27 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús a sus discípulos, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque la diferencia, ¿quién la hace? La hace justamente el Señor en nuestras vidas. Y que nos dice, voy a mandarles ahora el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad viene a morar a la vida de aquella persona que decidió aceptar por fe la salvación de Jesús en su favor. Entonces, esto se da. Hay una nueva seguridad. Las ansiedades, los temores, las angustias van a ser, digamos, cambiadas, trastocadas ahora por la paz que solamente el Señor nos puede dar. Ya no hay más soledad, ya no hay más desesperanza. El Señor, en el Evangelio
de Mateo dice: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos promete su presencia, su amor, su protección. La epístola de los Romanos capítulo 8 va a citar lo siguiente, 8 versos 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay una actitud que Dios demanda de nosotros, amarle. Verso 35 dice lo siguiente: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hoy podríamos decir, ¿el coronavirus nos separará del amor de Dios? No hay nada. No hay nada que nos pueda separar de ese amor perfecto. Y es por eso que tenemos que tener presente esto. Versos finales 38 y 39 dice: Por lo cual estoy seguro, escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ahora un temor al futuro, no hay un temor a una muerte, no hay un temor a un destino final sin Dios, porque ahora estamos de la mano con Dios. Hay una vida eterna segura para aquel que hizo esta decisión. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versos 25 y 26 dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esto justamente está hablando en un contexto de que está por resucitar a Lázaro. Y está hablando con sus hermanas. ¿Crees esto? ¿Tú crees que más allá del poder de la muerte sobre un hombre está el poder de Cristo, quien puede dar vida, a pesar de nuestra condición de muerte física, espiritual y eterna? Eso es lo que opera Dios. Cuando nacemos de nuevo, ya a nuestra vida viene obviamente gozo y paz. El recibirle a Jesús como Señor y Salvador recuerda ese distanciamiento y quebrantamiento de relación con Dios ya no es más, porque ahora nos hemos vuelto a unir, se ha restablecido esa comunión que estaba rota por mi pecado. Y ello me debe dar justamente una nueva, ¿qué cosa? Una nueva perspectiva de vida. Ahora tendré anhelos, valores e intereses, los del reino, que van a comenzar a moldear mi carácter y mis propósitos de vida. Hay un nuevo concepto en mí de lo que es bueno y malo. No solamente de lo que me resulte a mí beneficioso, sino yo soy capaz ahora de distinguir lo que es agradable a los ojos de Dios de lo que no lo es. Él es consciente, recuerda, de mis palabras, de mis pensamientos, de mis acciones. Si estas hasta aquí han sido compatibles o no con Dios, y si a partir de ese momento van a hacerlo también. Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo habla justamente de esta vida en que estábamos nosotros andando antes. Permíteme leerlo un instante, por favor. Dice allí la palabra, capítulo 2, versos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición nuestra, pecador y muerto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo que dice aquí el apóstol Pablo es que aun cuando nosotros estábamos muertos, ya está hablando de esa muerte espiritual, en nuestros pecados, Cristo dio su vida por nosotros. Y aun cuando nosotros también, dice, que andamos en todo tipo de deleites personales, guiándonos por nuestras propias pasiones, intereses, inquietudes, desconociendo realmente si eso
¿Estaba alineado o no con los planes de Dios? Hoy nos dice que entonces este tipo de actitudes y conductas están cambiando. Porque justamente el nuevo nacimiento implica una vida nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay situaciones en mi vida que tienen que desaforarse de ella y hay situaciones en mi vida que tienen que incorporarse. Dejarse todo lo malo, incorporarse todo lo bueno. A mis ojos no, a los ojos ¿de quién? De Dios. Y es por eso que una manera de yo tener, de aprender lo que justamente agrada a los ojos de Dios es leer su palabra. En la Escritura vamos a encontrar que cuando uno es no creyente, ¿verdad? Vamos a darnos con que el alimento espiritual es justamente la Escritura, la Biblia. Allí encontramos la palabra de Dios y es allí la palabra de Dios quien comienza a alimentarnos. 1 Pedro capítulo 2, versos 2 y 3 dice lo siguiente: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, esta palabra que es la Biblia, que es la palabra de Dios, va a ser ese alimento que va a hacer que nosotros podamos ir creciendo en nuestra vida de fe, madurando en los caminos del Señor, creciendo en nuestra salvación. Y es interesante esto, porque en un primer momento, como lo describe, esa leche espiritual. Pero como todo ser humano, cuando nace, toma recién leche, ¿verdad? De biberón. Pero no puede tomar todos los días de su vida biberón ni leche, sino que necesita alimento sólido. Y de igual manera, en la vida cristiana, tras este nuevo nacimiento en que debemos ingerir esa leche espiritual, tenemos que llegar a esas profundidades de las verdades eternas. Y nos habla de un alimento sólido. El libro de Hebreos, capítulo 5, verso 14, dice lo siguiente: Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios nos va a dar, nos va a llevar a una madurez espiritual que ha sido, digamos, adquirida producto de ese discernimiento del bien y del mal y cómo nosotros estamos actuando frente a esas situaciones que se dan en nuestra vida y tenemos que justamente que de forma resolutiva decir, bueno, esto lo hago o lo dejo. Es allí donde se mide nuestra madurez. Pero la nueva vida en Cristo también va a implicar pruebas, luchas, donde se va a poner a calibrar nuestra fe. Si fue algo emotivo o fue una fe real, que independientemente de las circunstancias que yo pueda estar viviendo, mi fe se sostiene, es firme, porque no está basada en mí, sino está basada en Dios. No está conceptuada en lo que yo he hecho, sino en lo que hizo Jesús en la cruz por ti y por mí. Y es por eso que a pesar de las circunstancias difíciles que uno puede tener en la vida terrenal, uno puede estar confiado de que ahí están las promesas de Dios, que Él no nos deja solos, pero también que nuestra fe va a ser puesta a prueba. Porque recuerda, nosotros fuimos rescatados de ese reino de tinieblas ahora a un reino de luz. En este reino de tinieblas había alguien que gobernaba. ¿Quién era? El diablo, Satanás. En este reino de luz está Cristo. Hemos sido retirados de este reino y pasado a este otro. No es que cuando Él va a quedarse tranquilo, el diablo. Él va a querer justamente que nosotros, que hemos pasado de muerte a vida, ¿qué pase? Que caigamos, que volvamos, que retrocedamos a nuestras decisiones y que sencillamente pase como un hecho histórico nada más. Sí, es una decisión, pero finalmente, después de una semana, sigo igual que antes. Y entonces realmente cabe la pregunta, ¿fue realmente una decisión de fe? ¿O fue algo que sencillamente por la lógica, la razón o la buena disposición o el interés, no quiero morir eternamente, no quiero estar separado de Dios eternamente, hago? Pero sencillamente no basta decirlo, sino hay que vivir como tal. Efesios capítulo 6, versos 11 y 12,
va a decir la Escritura lo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha se va a dar permanentemente hasta que vayamos con el Señor. Aquí no hay tregua. Y es algo que tenemos que también tener presente en esta nueva vida de fe. La vida de fe, esta nueva vida, este nuevo nacimiento, nos da también el anhelo de querer compartir con otros que también han tomado esta decisión, como tú y como yo. Hay una nueva familia, la familia de Cristo. Somos ahora miembros de la Iglesia Universal. Y en el libro de Hechos se narra justamente cómo creció esa primera iglesia. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42, dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra, está hablando del discurso de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si nos damos cuenta, están todos juntos, más de 3,000, ¿no? Están todos juntos. Y dice ahora, versos 46 y 47 de este capítulo 2. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una vez más, todos perseveraban en el templo, cada día. Estaban juntos, compartían justamente lo necesario para vivir y seguir compartiendo su palabra. Y es el Señor que se encargaba de añadir cada día los que han de ser salvos. Último punto. Cuando hay un nuevo nacimiento, entonces yo también soy llamado ¿a qué? A compartir esto que justamente tú y yo estamos aprendiendo o repasando juntos de verdades fundamentales. Todo obrar por amor de Dios en favor del hombre, que nos brinda su salvación gratuitamente solo por fe. Entonces el hombre tiene que tomar decisiones, arrepentirse de sus malos caminos, tomar una decisión, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, que se geste de esta manera un nuevo nacimiento espiritual en nuestras vidas, y entonces tener como consecuencia una vida de comunión restaurada con Dios y una vida eterna. Puedo morir físicamente hoy, pero sé y tengo la convicción de que la eternidad la pasaré con mi Dios. ¿Sabes? Esto, los demás, los que están a su alrededor, tus amigos, tus parientes, tienen que saberlo, tus vecinos. Hoy tenemos las herramientas tecnológicas, no tenemos ni que estar uno frente al otro, como en este caso tú y yo, pero ¿sabes? Nos comunicamos. Hoy lo que más se mueve son las redes, el WhatsApp. Comparte lo que Dios ha hecho en ti, las decisiones que estás haciendo. Termino con un versículo, Hechos capítulo 4, verso 20, dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Están respondiendo Pedro y Juan, aquellos que los encarcelaron y les amonestaron, diciendo: no prediquen más. Y dicen: no podemos dejar de predicar esto. Aquellos que hemos visto y oído, de todo, aquellos que somos testigos. Y tú sabes perfectamente ahora, hasta esta clase, lo que Dios ha hecho en tu favor. No lo que es para ti solo. Es tiempo también, y es parte de este nuevo nacimiento, compartirlo con otros. Yo te animo que tú ahora puedas hacer una decisión. Te invito a cerrar tus ojos en un instante y me acompañes en esta oración. Padre bueno, me doy cuenta de todo lo que tú has hecho por mí, a pesar de quién soy yo. Te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Ayúdame, Señor, a dejar todo, absolutamente todo atrás. Te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú fuiste a la cruz para darme vida y para pasar de muerte a vida, Señor. Hoy puedo tener la convicción de que tú vives y reinas en mi corazón, que tu Espíritu Santo ha venido a mi vida, que tú haces todas las cosas nuevas,
y que todo lo haces para tu gloria. Señor, gracias por permitirme esta nueva vida que solamente es posible por ti. La acepto por fe. En el nombre de Jesús. Si tú has hecho esta decisión, esta oración, eres consciente de lo que Jesús ha hecho por ti, dile: Señor, te recibo en mi corazón y pongo esta fecha, el día de hoy, el día que tú estés escuchando este mensaje, y decirle: Señor, eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Salvador. El Señor quiera obrar desde hoy una nueva vida en ti y comience a gestar nuevos propósitos, que estoy seguro que en las manos del Señor tu vida va a ser cambiada absolutamente para bien. Habrán pruebas, habrán dificultades, como las hubieran también sin Dios al lado, pero la diferencia será Dios ahora contigo. El Señor te bendiga y la próxima clase estaremos teniendo la lección 6. El tema es el bautismo cristiano. Cómo es que el Señor nos llama a pasar una de sus dos ordenanzas. El bautismo, la otra ordenanza es la Santa Cena. Culminado la lección de la próxima semana, habremos terminado las 2/3 partes del estudio. Anímate, ya estamos entrando a la recta final. El Señor te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer.